Es curioso cómo, habiendo tantos barcos en el mundo, uno que nunca deja de sorprendernos es el Titanic, y hoy voy a hablar sobre un sinfín de cosas que hoy en día siguen siendo interesantes sobre este barco, y mejor aún, que no las conocías. La verdad es que sí es sorprendente, pero a la vez no tanto. O sea, fue una de las embarcaciones más famosas de la época y la manera en la que se acabó fue una de las maneras más memorables también. Además de que hicieron una película de ello y todos saben que cuando te hacen una película, inmediatamente la cultura popular se empieza a interesar muchísimo más en ti. Es como ahora la película de Bohemian Rhapsody que ya popularizó a Queen, y no me quejo. De hecho, creo que está muy cool. ¿Qué importa si es por una película o no? Si al final las cosas buenas se estén popularizando, pero a diferencia de Queen, el caso del Titanic no fue tan positivo o glamuroso, más bien fue una tragedia que recorrió el mundo. Así que aquí te van algunas cosas que a pleno 2019 aún no sabías sobre este emblemático barco. Bueno, la verdad es que son demasiadas cosas, así que voy a empezar de una vez. La primera cosa que te quiero decir del Titanic es que en su momento fue el objeto hecho por el hombre que se podía mover más grande de todo el mundo. Medía 269 metros de largo, 28 metros de ancho y 53 metros de alto. Quiero que pienses que estamos hablando de principios del siglo pasado. Neta, esta era una maravilla de la ingeniería, y ya sabemos todos la historia de que su diseñador decía que este barco era prácticamente imposible de que se hundiera, y pues a la primera le pasó, pero esta es una muestra más de que siempre habrá un margen de mejora en todo lo que hagamos. Neta, no importa qué tan bien hechas se vean o estén las cosas que hagamos, siempre tendrán una falla y solo dependerá del tiempo para que veamos cómo la corregimos. Otra de las cosas que no sabías y seguramente tampoco te imaginabas es que esta no era precisamente la embarcación más limpia de todo el mundo. Con limpio me refiero a que era una máquina de contaminación ambiental móvil. El Titanic dependía de 29 calderas divididas en 3 bloques que le daban toda la potencia necesaria para que sus motores se pudieran mover, y esas 29 calderas ocupaban más o menos 825 toneladas de carbón al día. Neta, era una máquina de vapor súper grande, como ya te imaginarás. Aparte, creo que es obvia la cantidad de carbón que se necesita para mover un objeto de ese tamaño y peso. Bueno, pues aparte de la cantidad de carbón que se necesitaba, los restos los echaban al mar, cosa que no es particularmente buena para la vida submarina. Imagínate que hoy en día siguieran haciendo eso, que por cierto eran más o menos unas 100 toneladas de carbón al día, y eso no es todo, porque el humo que producía afectaba muy fuertemente a la capa de ozono. Claro, eran otros tiempos y las regulaciones ambientales no existían o no eran tan fuertes como lo son hoy en día, porque si esto se hiciera en la actualidad probablemente este barco no podría existir. Bueno, ya te dije que el Titanic ocupaba 29 calderas divididas en 3 bloques, pero si te fijas muy bien, el barco tiene 4 escapes por donde salía todo el humo. ¿Qué carajos hacía ese cuarto tubo? La respuesta te va a sonar muy tonta, pero este cuarto tubo solamente estaba ahí por estética. Ya sabes, para que visualmente se viera más imponente. Aparte de esto, cuando lo estaban poniendo se dieron cuenta de que por este tubo podía entrar viento fresco, y pues después adaptaron el clima del barco para que estuviera conectada a esta parte. Así que al final de la historia, cuando ya era un barco 100% funcional, ese cuarto tubo era como un sistema de aire acondicionado. Otra de las cosas que nadie se ha preguntado es cómo un barco de su tamaño y peso se mantenía en un solo lugar. Claro, todos sabemos que las anclas son parte esencial de los barcos para esta tarea de estar en un solo lugar, pero para el Titanic no solamente se usaba un ancla, sino que tenía 2, y cada una pesaba aproximadamente 15 toneladas. De hecho, esta todavía está cagada porque si nos vamos al momento de cuando la estaban construyendo, estamos hablando de que todavía no había camiones o algo parecido, así que tan solamente era un problema mover las anclas en la tierra. Cada ancla era movida usando 20 caballos. Ah, por cierto, una de las cosas más curiosas es que este barco en la actualidad podría haberse construido en más o menos unos 5 o 6 meses, considerando que tenemos la tecnología que podría permitirlo hoy en día, pero en esa época fue construido en aproximadamente 2 años y tuvo un costo total de unos 166 millones de dólares en dinero actual. Si hacemos cuentas de lo que significa esto, son más o menos 33 millones de dólares menos de lo que costó hacer la película de Titanic. Sí, eso significa que James Cameron, el director de Titanic, hubiera podido hacer un segundo Titanic con los 200 millones de dólares que los estudios le dieron para hacer la película, y todavía le hubiera sobrado dinero. Por cierto, hablando de películas, solamente como dato curioso, Gravity de Alfonso Cuarón costó más que mandar un cohete al espacio. Espero te des cuenta de por qué luego cierran los estudios cinematográficos y una película no recauda mucho dinero. Dentro de
de los datos que seguramente ni siquiera te habías preguntado, el Titanic debería de tener miles de refrigeradores para almacenar cantidades industriales de comida. Y sí, no se sabe exactamente la cantidad de refrigeradores que se compraron para el barco, pero considera que llevaba 34.000 kilos de carne, 40.000 huevos frescos, 2.700 kilos de mantequilla, 15.000 botellas de cerveza, 1.000 botellas de vino, 850 botellas de alcohol de diferente como, no sé, whisky, brandy, etc., 8.000 puros y más o menos 10.000 cigarros. Considera que el plan era abastecer todo esto que te dije cada vez que el barco pisara tierra, es decir, 2 veces en un viaje de ida y vuelta. Este dato es demasiado fuerte para digerir. Solamente el 33% de la gente que viajaba en el barco pudo haber sobrevivido gracias a los botes salvavidas. Y es que por razones estéticas, el Titanic, que originalmente tenía pensado llevar al menos 46 barcos salvavidas, fue reducido a solo 20, solamente para hacer que el barco se viera mejor. Y es que en esos años solo era completamente legal. Las autoridades básicamente basaban la cantidad necesaria de botes en el tamaño del barco y no en su capacidad. Probablemente la próxima vez que vayas a alguna playa y te quieras subir, deberías de revisar este dato, solamente por si es caso de emergencia. Ahora, el siguiente dato también es uno de los más fuertes y seguramente es algo que ya se pensó para mejorar, ahora que tenemos tanto conocimiento de los barcos por lo que pasó en el Titanic. Bueno, pues dentro del barco habían más o menos unos 3.000 chalecos salvavidas. Esto quiere decir que todas las personas que estaban en el barco teóricamente pudieran haberse salvado, unos flotando y otros en el barco, bueno, en estos barquitos pequeños. El detalle es que estos chalecos salvavidas eran prácticamente inútiles porque cuando pasó el accidente a mitad de la noche, el agua estaba prácticamente tan fría que si te hubieras aventado al agua con un chaleco pensando que te ibas a salvar, te hubieras congelado en cuestión de solamente minutos y hubieras muerto de hipotermia. Y a ver, yo sé que en este momento estás pensando que cómo es posible que pasó todo esto y que era impensable y que cómo estaban tan pendejos, pero la verdad es que en la época no te das cuenta de las cosas horribles que estás haciendo. O sea, hace 100 años la gente veía esto como algo normal, y hace 500 años veían tener esclavos como algo normal, y hace 1000 años veían matar brujas como algo normal, y hoy en día hacemos cosas que son normales que en 100 años, o ya verás, tus hijos van a decir ¿cómo es posible que ustedes hacían eso? Por ejemplo, una de las cosas que seguramente va a cambiar es que en el futuro los coches se van a manejar solos, y cuando los coches se manejen solos va a ser prácticamente imposible que hayan accidentes. En el futuro van a decir ¿qué? Ustedes eran los encargados de manejar los coches, ustedes tenían el control del coche y chocaban a cada rato y era normal, y la gente salía a la calle así, sabiendo que en cualquier momento otra persona les podía chocar y aún así lo hacían. Va a sonar absurdo, pero pues hoy es lo más normal del mundo. Sales a manejar y pues sí, puedes chocar pero no pasa nada, ya sabes. Entonces en el futuro van a seguir pasando cosas así. Las leyes y las normas que existían para el Titanic pues en ese momento eran absurdas, pero en la época lo veían como lo más normal y lo más seguro del mundo. Obviamente las cosas van mejorando y es por eso que cada vez en el futuro estamos mejor. Yo sé que la gente siempre dice que el futuro cada vez está peor y más violencia, pero la verdad es que no, vamos mejor en prácticamente cualquier dirección. Diego me pregunta, ¿por qué cuando estamos de pie no sentimos la sangre, pero cuando estamos en la cabeza la sentimos? Por lógica, no, obviamente, cabeza de nepe. No, es broma, pues a ver, nuestro cuerpo está diseñado para estar de pie. Obviamente cuando le modificas algo, pues te saca de pedo y el funcionamiento es diferente. O sea, a ver, estamos parados y está hecho para que la gravedad jale la sangre hacia abajo y que el corazón esté bombeando lo suficiente para que llegue abajo y luego lo regrese. En cambio, si de repente lo volteas, pues el cuerpo está hecho para que tenga que bombear más fuerte hacia la cabeza, porque va en contra de la gravedad. O sea, llegar a los pies la sangre pues no está tan difícil, porque literal solamente tienes que bombear un poquito y pues llega a los pies. En cambio, cuando estás bombeando muchísimo más fuerte para poder llegar a la cabeza, pues si de repente lo inviertes, le estás metiendo muchísima fuerza a la cabeza y termina acumulándose todo ahí. Y aparte lo sientes pues porque digo, es tu cabeza, ahí está tu cerebro y ahí es como están tus ojos. Es como que casi todo lo que percibes está en la cabeza. O sea, quitando el tacto, el olfato, el oído, casi todos los elementos, casi todos los sentidos están aquí en la cabeza, excepto el tacto, que bueno, está en todo el cuerpo. Luego, Mariel dice, hola Wefere, ¿qué tal? Bueno, te tengo una pregunta rápida. ¿Es cierto que si los niños se van al gimnasio se quedan enanos? Saludos desde Paraguay. Saludos a todo Paraguay. Sí, a ver, hay un momento en el que estás creciendo, en el que las uniones de tus huesos se empiezan a hacer como que cartílago y luego se endurecen y es hueso. Y luego otra vez cartílago, se endurece y es hueso. Cartílago y así es como va creciendo el hueso. Si tú lo que empiezas a hacer es empezar a poner mucha fuerza en estas como que uniones. Si hay algún doctor aquí, pues probablemente estoy diciendo una estupidez porque no soy doctor, ¿ok? Pero esto es lo que yo tengo entendido al respecto.
el estar haciendo mucha fuerza en tus uniones, en tus huesos y en tus músculos, hace que estos como que se empiecen a poner más rígidos y ya no usen tanta energía para crecer, sino como para lo que sea que le esté exigiendo el gimnasio. Tal vez no te contesté muy bien el por qué, pero bueno, la respuesta es que sí es cierto. Esa era la pregunta, sí era cierto, así que sí es cierto, eso sí lo contesto bien. El por qué, quién sabe si lo expliqué muy bien. Luego, André, ¿qué pasaría si por el contrario te cepillases demasiado los dientes? Feliz cumpleaños, Waffle. O si no, ¿qué pasaría si tomaras 3 vasos menos de agua al día? ¿Qué pasaría si te cepillaras de más los dientes? Pues a ver, o sea, ningún cepillo de dientes está hecho de ningún material que pueda llegarte a lijar los dientes o algo así. O sea, no es como... O sea, hay cosas que en el día que son muy fuertes, que si las usas en exceso, pues te puede ir mal. Como por ejemplo el enjuague bucal. Si te lo dejas todo el día, pues igual si te pasa algo malo. O la lima de uñas, pues si te pasas te puedes joder las uñas. Bueno, lo máximo que te podría pasar es que tal vez te lastimes las encías, pero después igual hasta se vuelven como que callosas y agarras resistencia. O sea, igual te terminan lastimando un poco, pero no creo que le pase nada a tus dientes como tal. O sea, no es como que los vas a terminar debilitando o algo así. La verdad es que no creo, pero... tal vez tendrías que hacerlo exageradamente. Entonces, bueno, cepíllense bien los dientes. Pueden hacerlo durante un buen rato y no les va a pasar nada. Así que no se preocupen. Waffles, ya lo saben. Nos vemos en el próximo video. Adiós.